Saludos amigos, estás en Conexión Ciudadana donde tu voz cuenta. Soy Ricardo Yen. Agradecemos al Señor Todopoderoso que nos permite una entrega más de este espacio Conexión Ciudadana. Esta transmisión se está realizando desde el canal de YouTube de Conexión Ciudadana con ese mismo nombre, Conexión Ciudadana. Puedes ir ahora mismo a YouTube, suscribirte, darle like y además de eso puedes emitir tus comentarios, tus juicios y criterios. De la misma forma, esta transmisión se está realizando en mi cuenta de Facebook como Ricardo Yen RD y del mismo modo se está transmitiendo por la emisora Cordillera FM en Facebook. Gracias al milagro, a la magia de las redes sociales, podemos llegar a tu hogar desde cualquier dispositivo electrónico en las diferentes redes sociales que hemos mencionado, que se está realizando esta transmisión de Conexión Ciudadana. Estamos transmitiendo desde el municipio de Bonao, provincia de Monseñor Noel, todo el Cibao y por vía de consecuencia la República Dominicana, la tierra de mis amores. Desde Conexión Ciudadana, el interés es abordar 4 temas que son transversales y cardinales a la hora de formular políticas públicas. Los 4 temas puntuales o fundamentales de la vida local y nacional son economía, política, medio ambiente y problemáticas sociales, es decir, incorporar como un todo esos 4 puntos, 4 pilares, 4 temáticas en este programa para conectar contigo, acompañarte en el día a día y además ser un espacio de periodismo de soluciones, solamente de problemas, sino de posibles soluciones. Ya Conexión Ciudadana en el poco tiempo que tiene, empezamos un 18 de marzo de este año, ya cumplimos un mes en el aire. Desde este espacio ya han ido perfilando figuras del municipio de Bonao y del país. Estamos hablando de personalidades del campo académico, intelectual, empresarial, político, dirigentes comunitarios, profesionales, es decir, las fuerzas vivas de este municipio y de la República Dominicana en gran parte se han perfilado en este espacio que ya es una tribuna para abordar temas cruciales de interés local y además nacional en la República Dominicana. Y esa es la temática, acompañarte en el día a día y acompañarte en tus sueños y en tus ilusiones. Señores, el día de hoy tenemos un espacio de entrevista exclusiva con el padre Johnny Durán. El padre Johnny Durán es párroco de la iglesia San Maximiliano Colbe en Los Arroces del municipio de Bonao. Vamos a estar tocando una serie de temáticas desde la doctrina social de la iglesia, qué piensa la iglesia católica en torno a temas cruciales como el medio ambiente, la parte económica, social, es decir, más allá de la fe, del porvenir, de otra vida, qué hay aquí en la tierra. Entonces vamos a estar conversando con el padre Johnny Durán en unos minutos sobre estas diferentes temáticas. Estamos conscientes de que la Iglesia Católica sigue siendo una fuerza religiosa bastante dominante en el país y en el mundo. También vamos a abordar con el padre Johnny Durán, además de eso, las secuelas, las consecuencias de la muerte del Papa Francisco, cuál es su legado en el mundo, en Occidente, en el mundo en sentido general, y eso vamos a estar tocando, de modo que los feligreses o no de la iglesia también han mostrado un interés por este tema. Pero antes de eso, me gustaría tratar un tópico que entiendo que es muy necesario. La historia la hace la gente, la historia la hacen los pueblos. Como dice un dicho, quien no conoce su historia está obligado a repetirla, en el sentido de que, bueno, si hay un desconocimiento de los procesos históricos, pues de alguna forma se pueden repetir. Decía Marx que se puede repetir hasta como tragedia o como comedia, por agregarle otro elemento.
y es el hecho de que el día de hoy 24 de abril del año 2025, arribamos a los 60 años de la Revolución de Abril de 1965. Y antes de entrar en detalle de este proceso histórico, que ya arribamos, como hemos dicho, a 60 años, 6 décadas de este episodio histórico, uno de los acontecimientos de más trascendencia del siglo XX de la República Dominicana, incluso hasta por sus secuelas geopolíticas, porque estuvo incluso dominado en un contexto internacional de Guerra Fría, en un contexto internacional de puja entre dos potencias, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Pero antes de entrar en detalle, es bueno ver los antecedentes de este proceso histórico. Como sabemos, Rafael Leónidas Trujillo llegó al poder en 1930 a través de un golpe de Estado. Digamos que el contexto interno, el contexto local de la República Dominicana también le favorecía. Por un lado, el entonces presidente Horacio Vázquez, con ambiciones de permanecer en el poder político, también eso fue un factor que ayudó mucho. La misma inestabilidad política histórica que tuvo el país antes de 1930 con la llegada de Trujillo. Un factor externo que posibilitó el ascenso de Trujillo fue incluso la misma crisis de la bolsa, el crack de 1929. También teníamos, o sea, esa misma crisis, pues, desde el punto de vista económico, pues tuvo un impacto a nivel internacional, a nivel global, y digamos que esos factores internos y externos empujaron el ascenso de un militar que gobernó por más de 3 décadas, exactamente 31 años, la República Dominicana, hasta el año de 1961, cuando es ultimado por varias personas que se complotaron para eliminar físicamente a quien era conocido como el jefe, popularmente en la conciencia colectiva. Pero todo eso hay que apuntalar, hay que señalar que eso se da también en un contexto internacional en el que la política exterior de los Estados Unidos estaba apoyando dictaduras de carácter militar en América Latina. Y la República Dominicana no fue un caso. Y si nos vamos al mismo Caribe, República Dominicana con Trujillo, en Cuba, Fulgencio Batista, es decir, que toda la región estuvo, su región del Caribe, estuvo dominada por importantes dictaduras, siendo la de Trujillo y la de Fulgencio Batista en Cuba una de las más destacadas y una de las más sangrientas, pero eso obedeció a un contexto internacional donde, insisto, la política exterior de los Estados Unidos apoyaba el ascenso de dictaduras militares a través de golpe de Estado, porque precisamente la presencia de los militares en el poder político en gran medida aseguraba la expansión del capital. Muchos de estos países, incluyendo el nuestro, por la misma inestabilidad política, eso dificultaba la expansión de algunas actividades productivas, especialmente hasta de la inversión extranjera proveniente de los Estados Unidos. Y es por esa y otras razones que Estados Unidos vio con buenos ojos que, bueno, si este sistema de gobierno, esta figura militar garantiza estabilidad política que permita el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, las actividades económicas de ese país, pues vamos a apoyarla con recursos económicos, técnicos, tecnológicos y hasta sofocar intentos de revuelta y golpe de Estado a ese sistema dictatorial. Ya luego, paulatinamente, la política exterior de los Estados Unidos va a ir cambiando en los 60, 70, y ya digamos que inicia un proceso ya ahora de apertura democrática, de transición democrática. Por un lado, volviendo atrás, recordemos
que en el año de 1939 se había fundado en la capital de Cuba, La Habana, el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, por un grupo de exiliados. Uno de los más destacados es el profesor Juan Bosch, como miembro fundador del PRD, y quien había tenido una trayectoria importante como escritor, como literato, y que había tenido acceso a una serie de figuras del mundo político internacional en América Latina. Incluso fue hasta secretario personal del presidente cubano Pío Socarrás, y con excelentes relaciones con otros líderes en América Latina, como Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, y así como una serie de presidentes. De hecho, una frase que usó en muchas ocasiones, sobre todo en el contexto en el que Bosch ganó las elecciones del 20 de diciembre de 1972, del borrón y cuenta nueva, es una frase originalmente de Raúl Haya de la Torre, político peruano y fundador del APRA en ese país suramericano. O sea que Bosch viene con esas ideas avanzadas, democráticas. Recordemos que cuando ultiman o matan a Trujillo el 30 de mayo de 1961, pero un acontecimiento anterior fue el que, digamos, precipitó aún más la caída de la dictadura, que fue el asesinato de las hermanas Mirabal. Hay muchas conjeturas, hay muchos planteamientos antiguos y nuevos respecto a este acontecimiento en la historia nacional, pero el hecho concreto es que esto generó animadversión en la comunidad internacional. Incluso la Organización de Estados Americanos implementó una serie de sanciones diplomáticas al país, que esto de alguna forma fue aislando a la República Dominicana. También en el 59, con la Feria de la Paz, la feria, esto se gastó mucho dinero. Eso también generó digamos una especie de crisis en el ámbito económico. O sea que varios factores posibilitaron la caída de Rafael Leónidas Trujillo. Luego de ese proceso, insisto, el 20 de diciembre celebran las elecciones de 1962. Bosch la gana, llega al poder ya el 27 de febrero de 1963, promulga una constitución considerada una de las más avanzadas, y es a partir de ese contexto nacional que ya el 25 de septiembre del 63 se le da un golpe de Estado. Ya Bosch marcha al exilio. Un grupo de militares 2 años más tarde pues llevan a cabo un proceso revolucionario conocido en la historia nacional como la Guerra de Abril de 1965, con la finalidad de que Bosch retornara al poder sin hacer elecciones porque fue interrumpido, y el retorno de la Constitución de 1963. Esa fue, digamos, una pequeña cápsula histórica respecto a la Guerra de Abril de 1965, que vamos a seguir ampliando más adelante. Pero vamos a ir a una pausa comercial y vamos a retornar con una entrevista en exclusiva con el padre Johnny Durán. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta.
Saludos amigos, estamos de regreso en este tu programa Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Lo prometido es deuda. Ya en esta oportunidad vamos a entrar a un espacio de entrevista en exclusiva. En esta oportunidad vamos a conversar con el padre Johnny Durán. Johnny Durán es el párroco de la iglesia San Maximiliano Kolbe en Los Arroces, en el municipio de Bonao. Padre Durán, muchas gracias por haber aceptado la invitación a Conexión Ciudadana. ¿Cómo se siente? Gracias, de verdad, gracias a ti, gracias a todo el equipo de colaboradores que están por allá y gracias a todos los que escuchan que son la parte importante, porque para ellos se sirve este programa y esta emisora. A ustedes bendiciones abundantes, mucha alegría y mucho gozo de estar con ustedes compartiendo este momento. Gracias, Padre. Padre, de entrada vamos a abordar diferentes tópicos. Hemos visto que la Iglesia Católica ha tenido presencia, no solamente desde el punto de vista de la fe, de colaborar con el alma de las personas, sino que también ha tenido posiciones en el ámbito económico, social y económico. En ese sentido, Padre Durán, en un mundo marcado por la polarización, la indiferencia también, ¿cómo puede la doctrina social de la Iglesia Católica servir como guía para una vida más justa y fraterna? Bien, mira, interesante la pregunta, muy importante. La voy a dividir en dos partes. Lo primero es justificar lo que es la doctrina social de la Iglesia. Cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia, hacemos referencia a todos los principios y enseñanzas que brotan del Evangelio y de la viva tradición de la Iglesia y que se establecen como normas que deben de regir las conductas de los cristianos y de todos los hombres y mujeres del mundo para lograr el bien común. A diferencia, por ejemplo, vamos a decirlo así para que nos entendamos, de los mandamientos que van a regir, aunque para llamado a todo, pero son obligantes y vinculantes a los que son miembros de la Iglesia, los que aceptan ser hijos de Dios, los que aceptan a Dios, bueno, abrazan los mandamientos por la fe en Cristo. Bueno, en el caso de los principios de la doctrina social de la Iglesia, son un conjunto de principios que brotan de la palabra de Dios, repito, de la viva tradición de la Iglesia, pero que se establecen como normas que deben de orientar el accionar de todos los hombres de buena voluntad, tanto los que creemos como los que no creen. Obviamente siempre como propuesta, ¿verdad que sí? Nunca como imposición. Entonces, estos principios están orquestados en vista a ¿qué? A conseguir el bien común. El bien común, que tú estés bien, que yo esté bien, que todos estemos bien, que los ricos estén bien, que los pobres estén bien. A eso nos referimos con el bien común. Entonces, ese conjunto de principios que buscan regir la conducta de las personas para conseguir el bien común es lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia. Entonces, esta doctrina, como tal, tiene repercusión directa en las personas, tanto hacia dentro de la Iglesia como hacia afuera. ¿Por qué? Porque presentan los valores éticos y morales que representan la bondad, que contienen la bondad, que encierran la bondad. Tú tomas, por ejemplo, uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, la subsidiariedad. ¿Qué hombre y qué mujer de buen corazón, independientemente del credo religioso, católico, cristiano no católico, musulmán, judío, hindú, que sea, independientemente, ateo, una persona basta con tener buen corazón para entender que debe de regir sus inversiones, sus gastos de manera subsidiaria. ¿Qué significa esto? Que en la medida en que yo estoy viviendo, yo debo hacer posible que los demás vivan también. Claro. Ahí está la subsidiariedad. Entonces, cuando tú presentas ese principio, no es un principio solamente para los que profesan la fe cristiana. No. Es un principio que encuentra asidero en todos los corazones de buena voluntad, independientemente del credo religioso, que lo ven, que lo entienden, que lo asumen, que lo valoran y que por lo tanto entonces empiezan a ponerlo en práctica. ¿Cuál? La conciencia de que yo debo compartir. Tú dirás, ¿cómo se presente este principio de subsidiariedad en la sociedad? Bueno, vámonos a las empresas. Aquí ya por ley,
las empresas tienen que dar unos beneficios a los colaboradores al cerrar el año fiscal? ¿De dónde tú crees que viene eso? Doctrina social de la iglesia. Sí, ahí brotó. O sea, ahí brotó. ¿Qué? Que los dueños de empresa, al cerrar el año fiscal, hacen los cálculos y de esos cálculos obtenidos durante este año, tienen que compartir sus ganancias con los colaboradores. Entonces ahí vienen ya todo este dinero que se les reparte a los colaboradores de una empresa por los bienes obtenidos, por la ganancia obtenida durante el año fiscal. Claro. Para que tú me entiendas, la subsidiariedad. Pero también está, por ejemplo, los diferentes tratados de colaboración que tienen los países grandes, ricos, desarrollados, con los países en vía de desarrollo tercermundistas. Piensa tú, por ejemplo, en Alemania. Programas, por ejemplo, como Cáritas. Cáritas fue obviamente se interpretó en un momento como un castigo que se le impuso a Alemania por toda por la destrucción generada en la Segunda Guerra Mundial, pero más que un castigo es la aplicación del principio de subsidiariedad. Claro. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en la República Dominicana, Cáritas República Dominicana? Tú sabes la cantidad de alimentos que llega al país, millones de pesos que llegan al país por este concepto, para ayudar a la clase media. ¿Por qué? Porque si Alemania tiene que compartir con los otros. Puse el ejemplo de Cáritas, pero hay muchísimos programas más que vienen respondiendo a ese principio. Entonces tenemos un principio expuesto por la iglesia en su doctrina, que fue asumido por la sociedad, que ni se habla de eso. Pero tú dices, ¿por qué los países grandes lo ven como sanción? No. Es que hay un principio y que se entendió, independientemente de que fuera la iglesia que lo dijera, que hay un principio que debe regir la acción de los países más desarrollados de cara a los menos desarrollados, con ese principio de subsidiar, colaborar, para que todos tengamos igualdad de oportunidades. Así te pongo un ejemplo de cómo la doctrina social permea la sociedad. Sí, ahí se ve, padre, respecto a cómo los países desarrollados o más industrializados colaboran con los que están en vía de desarrollo, que ya existe incluso en los mismos organismos internacionales, la ayuda oficial al desarrollo. O sea, que sí. se envía... Sí, indiscutiblemente tenemos... Piensa tú, por ejemplo, la ONU. ¿Cuántos programas de ayuda tiene la ONU? ¿Tú entiendes? Que tiene programas de ayuda para todos los renglones. Claro. Ahí está la FAO para asuntos de alimentos, por ejemplo, que aunque aquí, por ejemplo, la FAO está financiando proyectos de estudio y de formación, pero hay países que la FAO está financiando proyectos de generación de alimentos. Claro. Entiéndase, agricultura y otro tipo de fuentes de ingresos agropecuarios para que la gente tenga alimentos. ¿Ve? O sea, y eso ha sido generado por este principio. Claro. Padre, en ese sentido, desde su experiencia como sacerdote, ¿cuáles son las problemáticas y los dilemas que hoy la iglesia enfrenta en un mundo matizado por el individualismo, por el materialismo? ¿Qué rol juega la iglesia en ese contexto, digamos? Bueno, mira, tú haces una pregunta que vale en oro, así que te felicito por eso, de verdad que sí. Estamos en un mundo, el Papa Francisco, fallecido, en cuyo velorio todavía está, el Papa Francisco emitió un documento, no sé si lo conoces, ojalá que sí, que se llama Laudato Si, una encíclica sobre el medio ambiente. Y el Papa, en esa encíclica, ilumina una serie de problemas medioambientales, porque la encíclica es de corte medioambiental. Sin embargo, también trabaja el tema de la pobreza y todo eso. Ahora, en el tercer capítulo, el Papa establece la raíz humana de esos problemas. Todos estos problemas medioambientales que están afectando tienen raíces humanas. ¿Por qué cito esto? Porque él dice, ¿por qué los seres humanos estamos haciendo tanto daño al medio ambiente? Dice, por los paradigmas mentales que están rigiendo nuestra conducta. Los paradigmas, entiéndase, la forma de pensamiento, los esquemas de pensamiento. ¿Cuáles son los principales? Tú lo citaste ahí. Capitalismo. El capitalismo salvaje. ¿Cuál es la misión del capitalismo? El capitalismo es el dinero. Buscar dinero por encima de lo que sea, como sea. Sin importar los medios, sin importar... no, es dinero. Tener capital. El paradigma de la producción es dominante.
Es que tú vales por lo que tienes, según esa visión, según ese paradigma, la persona vale por lo que tiene. Te estoy poniendo un ejemplo. El paradigma de la tecnocracia. ¿Cuál es el paradigma de la tecnocracia? Dice el Papa. Es pensar que ya el que tiene la ciencia tiene el poder. En ese sentido, por ejemplo, fíjate la guerra Ucrania-Rusia. Sí. O sea, Rusia demostró tener el poder porque Rusia tuvo la tecnología para desarrollar una especie de armas nucleares, o sabrá Dios cómo llamar esas armas de destrucción masiva, que los otros países entendieron que si Rusia se pone a amanece con un dolor de muela, va a acabar el medio mundo un día, sí, con punch un botón. Entonces, tecnocracia, el capitalismo, la tecnocracia, el materialismo consumista. Es decir, tú vas antes en Bonao, ¿cuántos supermercados eran? Ahora tú tienes en Bonao, es verdad que ha aumentado la población, pero ¿cuántos supermercados tiene? ¿Cuántas tiendas chinas tiene? Entonces, ¿y por qué hay tantas tiendas y tantos negocios? Es que la gente está consumiendo cada día más. Entonces, ese tipo de pensamiento son contrarios a la fe, son contrarios al bien común. ¿Por qué? Porque todos esos paradigmas, esa forma de pensar, colocan por encima de la persona lo material. En el caso del capitalismo, el dinero. En el caso de la tecnocracia, la tecnología. En el caso del consumismo, materialismo consumista, los bienes. Es decir, entonces, esos pensamientos relegan a la persona. Lo que entonces ya cae en una desgracia, porque si tú me estás diciendo que el dinero es más importante que la persona, si tú me estás diciendo que la tecnología es más importante que la persona, ahí ya cae en una desgracia. Entonces, la iglesia tiene que luchar con todo esto a través de su proceso de evangelización. Es la misión de la iglesia en el mundo, y por eso su vinculación social, vinculado a esta pregunta con la primera que me hacías, por eso el papel social de la iglesia. La iglesia desde el evangelio tiene que iluminar el error de esos paradigmas, y a través de la evangelización, a través del cambio del corazón de las personas, generar una nueva forma de pensar, que esté regida por Cristo y su doctrina, que es el evangelio. ¿Para qué? Para que entonces se entienda que el bien supremo por encima de todo es la persona, y aquello que haga daño a la persona ya no se justifica. ¿Para qué justificar riqueza si le está haciendo daño a la persona? ¿Para qué justificar tecnología si es para hacer daño a la persona? Entonces, la iglesia tiene que luchar, y esos son los grandes retos de la iglesia hoy día. ¿Cómo transformar con la fuerza del evangelio esos paradigmas, esa forma de pensar que están generando estas conductas que son tan dañinas al género humano? A propósito de eso, ahí se ve la supremacía que tiene el capital sobre el ser humano. Incluso cuando hay crisis económica de cualquier índole, casi siempre los platos rotos los paga quienes no la han provocado. Ahí se ve la supremacía que tiene el capital sobre el ser humano. En ese sentido, padre, usted ha mencionado el acompañamiento de la iglesia a través de los procesos de evangelización, sobre todo por ese toque y esa vinculación con lo social. Es decir, no solamente ofrecer una misa, estar en un altar, sino que detrás de las cuatro paredes de la iglesia hay un mundo, hay personas que sufren, hay personas que están en condición de pobreza. Entonces, en ese mismo sentido, hay problemáticas sociales como el desempleo juvenil, la migración incluso forzada, porque a veces la gente sale de un país a otro buscando mejores condiciones. O de un pueblo a otro. O de un pueblo a otro también en el mismo país o en el mismo territorio. ¿Cómo acompaña la iglesia en esa problemática antes mencionada? Bueno, mira, a esta pregunta tuya respondemos comenzando desde el mismo Jesús, desde la encarnación. ¿Por qué Jesús encarna? ¿Para quién Jesús encarna? O sea, la encarnación de Jesús responde a la salvación del ser humano, a la transformación de un mundo dañado por el pecado. Recuerda que dice la palabra de Dios, el libro del Génesis, que cuando Dios lo creó todo que era bueno, y vio Dios que era bueno. Toda la creación era buena. ¿Cuándo comienza a dañarse? Cuando el ser humano comienza a hacer mal uso de su libertad. ¿De acuerdo? Y empieza entonces a desobedecer el plan de Dios. Dios crea una cosa con un fin, y el ser humano entonces dice, no, eso no es Dios que sabe, eso yo que sé. Y así comenzó entonces que surge el pecado en el mundo, y entonces empiezan a dañarse las cosas. Llega un momento en que el mundo está ya de una manera tal en que todo aparenta marchar contra el plan de Dios. Es ahí cuando se encarna Jesús.
Y Jesús se encarna, aunque en un pueblo específico y en una cultura específica, en una religión específica, Jesús se encarna para el mundo. Su ministerio salvífico es para el mundo. Por eso entonces Jesús tiene la luz para el mundo, es luz del mundo. La iglesia, que es cuerpo místico de Cristo, que tiene que asumir la misión de Cristo y que tiene que prolongar en el mundo, en la historia, la misión de Cristo, entonces no puede quedarse a los feligreses que van a las 4 paredes que llamamos templos. Sí. Incluso hay grupos religiosos que han caído en ese error. Hay grupos religiosos que tú le vas a decir que mira, vamos a una caminata que hay en contra de tal cosa. No, no, no. Eso no tiene que ver con nosotros. Vamos a luchar a favor del medio ambiente que están dañando el río. No, no, no. Eso no tengo que ver. No, no. No, no, es que no podemos. Si reducimos la acción de la iglesia a las 4 paredes y a los que van a las 4 paredes, estamos cercenando, estamos contradiciendo la misión de Jesucristo. Jesús se encarna para la salvación del mundo, no solamente de los que estaban ahí con él. Comienza ya en un pueblecito, pero mira dónde vamos. Entonces, en ese sentido, la iglesia asume la misión de Cristo de permear con el evangelio todo el mundo, a todas las sociedades, a todas las generaciones. Es el compromiso de la iglesia hacer posible que todos los hombres y mujeres de todas las sociedades, de todas las generaciones, puedan conocer la verdad pronunciada por Cristo, que es la verdad, y a través de la verdad entonces conocer libertad. Y si la iglesia se negase, o si la iglesia se olvidase de ese compromiso, estaría, repito, traicionando la misma misión que recibió de Cristo, porque nace para eso. Por eso entonces es que tú ves que la iglesia tiene que meterse en todo. La gente dice, ¿por qué vive la iglesia metiéndose en la vaina política? ¿Por qué la iglesia tiene que estarse metiendo? En el caso mío, por ejemplo, que trabajo con medio ambiente, soy el director a nivel diocesano de la Pastoral para el Medio Ambiente, y a nivel nacional soy el secretario ejecutivo de la Pastoral para el Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Hay personas que me dicen, padre, deje de estar jodiendo tanto, que usted lo que está buscando es que le den otra pedra bien dada, deje de estarse metiendo. Es que yo no vine solamente, o sea, mi sacerdocio no solamente para celebrar el culto. Mi sacerdocio no solamente para predicar aquí en la iglesia. Mi sacerdocio implica hacer lo que hizo Cristo, meterme con los pobres, meterme con los desposeídos, meterme con los olvidados, y a los olvidados darle voz a los mudos, ser voz para los que no tienen voz, ser pies para los que no pueden caminar, ser manos para los que no pueden defenderse. Ese es mi deber como sacerdote y como cristiano, primero como cristiano y después como sacerdote. Por lo tanto, la iglesia no puede estar de espalda a esa misión, y el día que lo haga, al mismo traicionó la misión de Cristo. Es iglesia no para los templos, es iglesia no para los feligreses, la iglesia es iglesia para todo el mundo, especialmente para los pobres y para los desposeídos. Y eso implica entonces que la iglesia tiene que meterse en todo. El tema político, por ejemplo. Que la iglesia no tiene que estar metida en política, pero ¿quién ha dicho que no? Primero, los políticos no son hijos de Dios también. Claro. Los políticos son hijos de Dios. O sea, si fuera que tú dijeras, mira, yo tan pronto me meto en la política, debo ser hijo de Dios. No, 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 no. Los políticos también son hijos de Dios, porque todos somos hijos de Dios. Entonces, la iglesia tiene que estar con los políticos. Pero aparte de eso, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Los políticos. Entonces, ¿cómo la iglesia va a querer que se fragúe el bien común si no se mete con los políticos? Que son los que tienen que tomar las decisiones para eso. Entonces, la iglesia tiene que iluminar el quehacer político con el evangelio para que los políticos, que son los que toman las decisiones, puedan tomar decisiones a favor del bien común. Padre, este espacio es súper interactivo, las personas llaman y comentan, tenemos varios comentarios aquí. Por ejemplo, comenta una oyente de Conexión Ciudadana, Berenice, dice, aunque no soy católico, reconozco que la iglesia ofrece principios muy valiosos para nuestra sociedad actual. En un mundo donde muchas veces predomina la división y la indiferencia, es importante rescatar ideas como la dignidad de cada ser humano, la solidaridad y el compromiso con el bien común. Padre, me gustaría preguntarle, las problemáticas ambientales en Bonao, ¿cómo lo ve usted como párroco? Y el fallecimiento del padre, el legado del padre, del Papa Francisco, y el legado que deja a la humanidad, a Occidente, a la humanidad en sentido general. Bien. Bueno, rapidísimo ya porque se me venció el tiempo, pero bueno, agradezco el comentario de la persona, se llama ¿cómo la persona que el comentario que leíste? Berenice Serín. Berenice, agradezco el comentario, sí, muy, muy lógico. Agradezco. Y a todos los que están opinando. Mira, lo primero, problemática medioambiental. Hay serios problemas medioambientales, pero hay dos que son graves, que son un cáncer terminal. Primero, la corrupción gubernamental.
y Ciudadana. Bonao, y cuando digo Bonao digo el país entero, está permeado por ese cáncer y eso va a tener consecuencias catastróficas. Por ejemplo, los ríos de Bonao se lo están comiendo. Yo estoy, me va a disculpar la palabra, pero voy a decir, estoy harto de denunciar eso y voy a ver qué autoridad me coge la llamada a mí. En medio ambiente me refiero. O sea, yo estoy harto de denunciar eso. Vamos a tener caminata en esto y todo eso, pero es que tú denuncias para qué. En estos días, por ejemplo, llamé para que me mandaran lo del CEMPA a un lugar que estaban extrayendo arena y bueno, así llegaron, entre comillas, llegaron. La gente que me llama lo tengo ahí mirando. Y la respuesta me dicen, padre, ellos fueron y no encontraron a nadie ahí. La persona que me llama está en el punto de observación que tengo y los desampresivos están sacando material del río, del Masipedro, y el CEMPA llegó y no vio a nadie. ¿Tú ves eso? O sea, yo lo único que le dije fue a la persona que hablé, recuerda que tengo a alguien ahí que está mirando el caso. O sea, esa corrupción, ¿por qué ellos hacen eso? Porque llevan su cuarto. No todos, pero la mayoría de las autoridades vinculantes al medio ambiente son unos perversos. Entonces, con esa situación, pero también son perversos a la ciudadanía que se presta a ser cómplice de eso. Entonces, el primer problema de cara al medio ambiente es la corrupción, tanto de lo que está en el gobierno como de la sociedad. Y el otro es la indiferencia. Por ejemplo, en ese caso, yo le peleaba a los feligreses míos de esa comunidad, digo, ustedes debieron de haber agarrado y cerrar el paso. Ahí hay varios vehículos, cierren el paso y bloqueen el paso para que no puedan pasar con arena robada del río Masipero, porque cada metro de arena que le sacan al río, cada pala de arena que le sacan al río, están matando el río y están dañando el mundo entero. Para uno, entonces, la indiferencia, la gente es indiferente. Y eso entonces siente un espacio y un ambiente para que el medio ambiente sea destruido y no haya un solo culpable. De cara al legado del Papa Francisco, mira, es inmensurable en materia medioambiental. Primero, la iglesia siempre ha hablado de medio ambiente y ha defendido el medio ambiente. De acuerdo, siempre. Pero el primer documento exclusivo para medio ambiente lo trata el Papa Francisco, Laudato Si, la encíclica Laudato Si, que después tuvo eco en la situación apostólica Laudate Deum, que va a hacer un grito de reclamo porque en el Laudato Si no le hicieron mucho caso. Entonces, ahí tenemos el primer aporte, un documento que ha sido la Biblia del medio ambiente. ¿Por qué? Porque hoy me enteré también que ya los musulmanes hicieron algo parecido a Laudate Deum, a Laudato Si, perdón. Ellos hicieron una especie de doctrina para los musulmanes en materia de medio ambiente, inspirado en muchas cosas de Laudato Si. Entonces, ahí está un primer aporte del Papa Francisco. Su doctrina bien sólida de cómo debe comportarse el mundo de cara al medio ambiente. La voz profética, otro aporte, que hizo sonar la llamada a cuidar el medio ambiente en los diferentes escenarios mundiales. La famosa COP, estas cumbres por el medio ambiente, que desde la COP21 en París, 2015, empezaron a trabajar temas tratados por el Papa en la encíclica. Pero un gran aporte del Papa a la humanidad es en vincular el tema del medio ambiente y los pobres. O sea, tienen que verse un solo problema. Tú no puedes hablar de un problema medioambiental y de un problema social de pobreza. Dice el Papa, no, es que es un solo problema socioambiental. Y eso marcó radicalmente la visión de los países desarrollados, que son los que están trazando las políticas internacionales, la macropolítica. Porque se veía problemas como que el problema del medio ambiente era un problema aparte del problema de la pobreza. El Papa dijo, no señor, eso es un solo problema. Y cuando esta gente entiende eso, entienden que porque hay tanto pobre, hay tantos problemas medioambientales. Y otro tanto que por razón de tiempo no puedo citar, pero que hizo un gran aporte. De modo que, mira, de manera general, los aportes del Papa Francisco al medio ambiente, y ojalá que después otro día tú me des el espacio, y queremos el espacio para que podamos también ahondar este tema. Claro que sí. Son aportes que, mira, no en los años lo estaremos viendo todavía. Claro, bueno, Padre Durán, muchas gracias por haber aceptado la invitación, externar una lluvia de conocimientos en torno al papel social que juega la Iglesia Católica en el contexto actual. Señores, vamos a ir a una... Yo te agradezco y le agradezco a los radioescuchas y a los que nos siguen, les agradezco y siempre estoy a la disposición, en nombre de Dios, siempre estoy a la disposición para que en lo que humildemente pueda aportarle, ¿de acuerdo? Gracias, Padre. Estuvimos con el Padre Johnny Durán, párroco de la Iglesia San Maximiliano Colbe. Señores, vamos a ir a una pausa comercial para estar de retorno en Conexión Ciudadana.
Estamos de regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Tuvimos hace unos instantes una entrevista en exclusiva con el padre Johnny Durán, abordando aspectos elementales de la doctrina social de la Iglesia Católica, su papel en el medio ambiente, el legado del Papa Francisco, y varias personas se han ido conectando en esta transmisión. Aquí tenemos un comentario de una fiel oyente de Conexión Ciudadana, Berenice Serí. Berenice escribe: en el contexto actual, la iglesia en el país se ve interpelada por problemáticas profundas como la pobreza, la desigualdad social, la corrupción y la violencia. A esto se suma un creciente distanciamiento de muchas personas respecto a la fe y a las instituciones religiosas. Estos desafíos exigen una iglesia cercana, que escuche, acompañe y actúe con valentía en favor de la justicia, la dignidad humana y el bien común. Han ido conectando también otras personas en esta transmisión en Conexión Ciudadana. Carlos Ortiz, Frailin Martínez, Carlen Yulisa, Raquel Abad Lora, María Serí, Héctor Castro, Berenice Serí, que puso un comentario, déjame ver. Yocasta Durán también está en sintonía en Conexión Ciudadana, abordando temas de interés para este municipio y para el país. Miren, en esta conversación que tuvimos con el padre Durán, bastante interesante, siempre tuve desde adolescente de que la iglesia en sentido general, fuese católica, protestante, o de cualquier otra denominación o corriente, debía tener un papel más activo, porque se veía la iglesia, y eso sigue pasando con muchas denominaciones en diferentes partes del país y del mundo, donde solamente tienen una vida solamente en las cuatro paredes, pero las problemáticas sociales, los problemas de la gente, los problemas económicos, nacionales, es decir, es como estar desconectado de la misma realidad social, porque al final estamos en un contexto y en un plano terrenal. Entonces decía, ¿cuál es la opinión o qué hace la iglesia en torno a la desigualdad, a la pobreza, en torno a la delincuencia, en torno a la corrupción? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a Jesús, la figura de Jesús, si bien es cierto que la mayor contribución que ha hecho el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Redentor de la humanidad, fue ofrecernos un plan de salvación que nos rescatara, que rescatara a toda la humanidad de la condición de pecado, porque no teníamos el capital moral para acercarnos a Dios, pero a través de su Hijo, pues ya no podemos acercar a Dios. Pero ese Jesús no solamente tuvo ese mensaje de salvación, de una vida más allá del plano terrenal, sino que pasaba en el plano de la tierra. Bueno, tú veías a un Jesús que tenía una vinculación con los ladrones, por ejemplo, Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, que cobraba más, le cobraba más a las personas, y se reunió. Jesús fue a su casa, cenó, y el mensaje de Jesús fue tan impactante para Lázaro, porque también Jesús tenía un liderazgo social en Belén, en todo Israel, y que por vía de consecuencia impactó a todo el mundo. Entonces entró a la casa de Zaqueo, y Zaqueo incluso hasta devolvió en mayor cantidad lo que él había robado, porque el mensaje de Jesús impactó en su vida. Y lo más impactante de eso es que le dio en la parte moral a Zaqueo. También se reunía con prostitutas, es decir, no era el típico maestro de la ley, santificado, inmaculado, concebido sin mancha. No. Era que tenía una vinculación con los diferentes sectores de Israel.
Entonces, eso le permitió que ese evangelio y ese plan de salvación llegara a todos los estratos sociales, con los ricos, con los pobres, con lo que hoy denominamos clase media, con los religiosos, con los no religiosos, con los ateos, con los militares. Porque al final el plan de salvación es para todos, pero tenemos realidades puntuales en el día a día. Entonces, en ese sentido, Jesús fue un modelo de cómo deben conducirse las personas. Y por eso, desde muy pequeño, tenía como esa inquietud que, bueno, ¿por qué la iglesia no tiene como un papel más activo, incluso hasta en el ámbito político? Porque al final estamos hablando de que una sociedad se conduce por relaciones de poder al interior de un país, al interior del mundo. Entonces, ¿cómo se puede incidir en políticas públicas para el bien común? Tiene que participar en política, tiene que participar en procesos electorales, porque si bien es cierto que desde un altar se pueden hacer muchas cosas, pero hay una serie de transformaciones en el campo social, en el campo económico, en el campo ambiental, que necesita sí y solo sí una participación de la iglesia, porque si no, no habrá incidencia ni en el Congreso, que es donde se aprueban las leyes y que luego es promulgada por el Poder Ejecutivo, dígase, el presidente de la República de turno. Si no hay incidencia de la iglesia, no solamente la católica, también la protestante y de las demás denominaciones, porque abordamos la doctrina social de la iglesia católica con el padre Durán, pero pienso que es un mensaje extensivo a, a otras denominaciones, para el que no es católico, protestante, mormón, etcétera, pero que tenga también esa visión en el campo social. Y eso es algo completamente crucial, porque no es una iglesia que está apartada, no es una iglesia que está aislada, de que no, van a los feligreses, pero el tipo tiene problemas, esa señora tiene problemas, la comunidad tiene problemas. El padre Durán, por ejemplo, mencionó el daño ambiental que se está realizando en varias cuencas hidrográficas, en varios ríos de la provincia. Y eso, bueno, la iglesia, en este caso católica, está asumiendo un papel a través de denuncias, que todavía no se ha concretizado nada desde el punto de vista de las sanciones, pero es una voz de alerta y está realizando su llamado. Es decir, la iglesia debe tener un papel activo en las comunidades, en los pueblos, en las provincias, en los barrios, en el país, en sentido general. De esta forma, poder permear una visión más justa y más humana, e incluso en las mismas políticas públicas que se realizan desde el Estado dominicano y también desde los demás estados en el mundo. Entonces la iglesia tiene que tener ese rol vinculado a lo social, vinculado a las principales problemáticas que pueden aquejar a una comunidad o a una demarcación. Yo recuerdo también un libro que se llama Si Jesús fuera alcalde, de cómo tendríamos un Jesús gestionando una ciudad, gestionando un pueblo, y es bastante impactante de cómo ese Jesús, de cómo ese Dios de carne y hueso también puede gestionar un espacio. Entonces, la iglesia tiene que está llamada a jugar un papel en el campo de la fe, también está llamada a parecerse más a Jesús en otras áreas fundamentales, para no ver a un Jesús distante, a un Jesús alejado de las masas, a un Jesús alejado de los problemas de la gente, a un Jesús que solamente está en el Olimpo y no un Jesús que efectivamente es cercano a la gente, un Jesús que se preocupa por tus problemas, que se preocupa por problemáticas ambientales, es decir, un Jesús que es súper cercano, que te escuche. Entonces, los oídos están prestos de la iglesia para atender a un supremo llamamiento. Señores, vamos a ir a una pausa comercial para retornar con este y otros
otros temas. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana. Estamos de regreso en Conexión Ciudadana, abordando el papel de la iglesia más allá de la fe y de lo religioso. Mira, un punto importante en esta temática es cómo la iglesia puede actuar, puede caminar como un agente de transformación social. Es decir, la iglesia marcha. La iglesia en los callejones, la iglesia en los barrios, la iglesia en los campos, la iglesia en los medios de comunicación, la iglesia en la actividad política, la iglesia en el medio ambiente, la iglesia alertando las diferentes problemáticas de la gente, de la ciudadanía. Eso es súper importante porque la medida en que la gente ve a la iglesia involucrada, a veces, bueno, no solamente me están predicando del más allá, sino que me están diciendo cómo puedo mejorar el más acá, cómo puedo mejorar este plano terrenal. Si no es cierto que la gran promesa es la vida eterna, que es lo fundamental por la que debemos de luchar. Mientras tanto, en este plano terrenal hay cuestiones que la iglesia debe tener una participación en primera fila, no en la retaguardia, no atrás, no en el mofle, sino delante, como el cañón, porque de alguna u otra forma eso nutre, digamos, la visión del evangelio, ese evangelio que transforma no solamente el espíritu, sino que también transforma las conciencias de la gente, de las personas, todo por el bien común. Señores, hemos llegado al final de esta transmisión. Antes de mañana vamos a tener una entrevista en exclusiva con la abogada Evelyn Rojas Pereira, abordando las consecuencias legales del caso Jet-Set, de los dueños, cuál es la estrategia de comunicación que está realizando el dueño de esta discoteca que colapsó hace una semana y que ha dejado un saldo de casi 300 muertos. Tema que no voy a entrar en detalle, pero mañana con la abogada Evelyn Rojas Pereira vamos a conocer todos esos detalles. Señores, hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias por conectarte a Conexión Ciudadana, por tus comentarios, tanto en Facebook, en YouTube, y así como la cuenta de Cordillera FM en Facebook. Señores, finalmente, muchas gracias por sintonizar Conexión Ciudadana, por conectarte, emitir tus comentarios. Recuerda que en este espacio abordamos temas fundamentales. Recuerda que en Conexión Ciudadana tu voz cuenta. Nos vemos en una próxima entrega.